San Marcos. Muy buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy repasando otros temas de la historia universal, esperando que todo esto nos sirva y nos va a servir para el día que tomemos el examen para poder contestar correctamente las preguntas de la Universidad de San Marcos o de otras universidades. Muy bien, como pueden ver, para el día de hoy tenemos que repasar estos 4 temas: China, India, Grecia y Roma. Acá los 2 temas fuertes, los que suele preguntar San Marcos, y han existido bastantes preguntas sobre esto, es Grecia y Roma. Así que estas 2 civilizaciones tienen ustedes que estudiarlas, conocerlas. China e India ha venido menos, ¿ya? A pesar que en los últimos 2 exámenes vino China, ¿ya? Seguido. Será porque China está de moda, Asia está de moda, pues, así que tenemos que estudiar China. La India se ha venido poquito. Una pregunta en 40 años de exámenes de la Universidad de San Marcos, pues solo una pregunta. De todas maneras, el tema de la India está expresamente en el prospecto de examen de admisión de la San Marcos, así que tenemos también que repasar, ¿no?, lo de la India. Ok, este es el material que vamos a resolver, la dirigida número 2, que ustedes pueden descargarlo de intranet, en la parte donde dice materiales de estudio. ¿Ya? Ahí están las 10 preguntas que vamos a resolver, y ya al final aparecen las preguntas domiciliarias, que son para ustedes, y que vienen con clave, ¿no?, en la parte final. Muy bien, también recordarles que cuando acabe la clase, a las 2 de la tarde se apertura un examen a través de la plataforma de intranet. En la parte de evaluaciones pueden entrar y pues evaluarse, ¿no?, en esas 4 preguntitas que ya el sistema les va a calificar y tendrán pues su nota inmediatamente. Muy bien, entonces vamos a empezar con un repaso teórico y luego resolvemos las preguntas, ¿ya? Para eso voy a utilizar esto. Por acá tengo unos esquemas, ¿ya?, para poder recordar de una forma pues rápida la historia de la India, China y todo lo demás. ¿Ya? Muy bien, entonces hagamos un repaso teórico y luego ya nos ponemos a resolver las preguntas. A ver, la India, para empezar. Bien, estamos estudiando la India antigua, ya no la India pues de tiempos contemporáneos, la India actual, sino la India antigua, que es lo que nos pide el prospecto de San Marcos. Cuando estudiamos a esta civilización, pues nos remontamos al 3300 antes de Cristo. Como verás, la India es una civilización bastante antigua. Hágame recordar cuál es la más antigua civilización del mundo. Del mundo. Más antigua que la India, por lo tanto. ¿Qué dicen, muchachos? Lo estudiamos la vez pasada. A ver, ¿qué dice? Correcto, señorita Christine. En Mesopotamia es donde, así es, señorita Katy, donde surgió la civilización más antigua. Pero Mesopotamia es el nombre de un lugar. Esta civilización a la que me refiero no se llama en sí Mesopotamia. Sí vivió en Mesopotamia. El nombre en sí es Sumerios. Ya recordaron, los sumerios. Ellos con casi 4000 años antes de Cristo de antigüedad, pues son la civilización más antigua del mundo. La India no está tan lejos, sin embargo. Muy bien. ¿Qué aparece en este esquemita que ven en pantalla? Pues los periodos por los que pasó la India en la antigüedad. Tenemos a ver la civilización del Indo,
el periodo védico, el periodo brahmánico, el periodo imperial. ¿Ya? Hay más periodos que siguen o que subdividen estos periodos, pero considero que esto es suficiente para pues el repaso que vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, entonces recordamos la civilización del Indo. ¿Ya? Esta es la más antigua civilización en la historia de la India, y le llamamos así del Indo porque se desarrolló en el valle del Indo. El Indo es el río tal vez más importante de la India, ahora se ubica entre la India y Pakistán ya en nuestros días. Entonces, alrededor de este valle del Indo surgieron antiguas ciudades como Mohenjo-Daro o Harappa. ¿Ya? Mencionar a Mohenjo-Daro es como en la historia del Perú mencionar a Caral, o en la historia de los sumerios de Mesopotamia mencionar a Ur o Uruk. Así, antiguas ciudades o ciudadelas. Muy bien, entonces en casi 2000 años se desarrolló una cultura originaria de esta zona del Indo, hasta el año 1500 a.C. aproximadamente, cuando extranjeros dominaron el Valle del Indo. ¿Me refiero a quiénes? A los arios. Así le vamos a llamar a una población extranjera venida desde el oeste, invadieron el Indo y el resto de la India, hacia el 1500 a.C. Estos invasores dominaron a los antiguos pobladores que habían creado esta civilización del Indo. Pero estos invasores, a su vez, introdujeron en la India algunos elementos culturales, como el hierro, el caballo, la lengua sánscrito, que va a caracterizar a la India a partir de ahora, o también unos libros sagrados llamados los Vedas, también unos textos de contenido filosófico llamado Upanishads, que son reflexiones en base a los Vedas. ¿Cuál es la única pregunta que ha hecho San Marcos en tantos exámenes sobre la India? La única pregunta justamente fue por los Upanishads. ¿Cómo se llamaron estos textos de corte filosófico que se hicieron pues en la antigua India? Los Upanishads. ¿Ya? Así que recordemos por eso también que hay otras obras de contenido religioso llamados los Vedas. Y también hay obras épicas, así como Grecia tiene a la Ilíada o a la Odisea, la India tiene al Mahabharata y al Ramayana, grandes epopeyas que pues narran, ¿no?, historias fantásticas de seres humanos, dioses, semidioses. Todo esto fue introducido con los arios que invadieron la India. Ahora, ¿cómo le llamamos a este periodo en que invadieron los arios? El periodo védico. Lo de védico seguramente es porque en ese momento surgieron los Vedas, los textos religiosos que hasta ahora pues se utilizan en la India. Muy bien. Ahora, estos arios pasaron a dominar a la sociedad en la India. Estos arios van a construir una religión que llamamos el brahmanismo. Modernamente a esta religión se le llama hinduismo. ¿Ya? Muy bien, esta religión y los arios con su dominio, pues van a configurar una nueva sociedad en la India que va a tener esta característica. La India va a pasar a ser una sociedad dividida, como vemos acá en esta pirámide, en 4 castas. ¿Ya? Una casta es un sector social, pues que está totalmente separado del resto de castas. Es decir, los individuos que pertenecen a una casta no pueden unirse
a individuos de otra casta. No, está prohibido por las leyes, por la religión, por el poder de los arios, esta unión. ¿Ya? Así que vemos acá 4 castas. ¿Cómo se llamaron estas castas? A ver, vamos a recordar esto. Los brahmanes, que eran los sacerdotes, los kshatriyas, que eran los guerreros, los vaisyas, que eran los comerciantes y también campesinos, es decir, ¿no? Los que trabajaban, los que generaban la riqueza, y también están los sudras, que eran pues la población dominada, explotada, tanto siervos como esclavos. ¿Ya? Muy bien, entonces esta sociedad de castas no existía en tiempos de la civilización del Indo. Recién se construye a partir de la invasión de los arios. Que alguien habrá notado que las 3 primeras castas tienen un color y los sudras tienen otro color. Pues, ¿cómo explicamos esto? Sucede que los arios que han pasado a dominar la India ocupan las castas que están arriba. En cambio, la población que ha sido dominada, la que fue parte de la antigua civilización del Indo, pues ahora ocupa la casta inferior, la de los sudras. Así que la población originaria, que fue dominada por los arios, pasaron a ser sirvientes o esclavos. Algo similar a lo que le pasó a nuestros indígenas del Tahuantinsuyo cuando los españoles invadieron este territorio y crearon pues un virreinato, ¿no? Algo similar. Muy bien. Entonces, cuando ya vemos que estas castas se han consolidado, o sea, está claramente definida este orden social, nos ubicamos ya en un periodo que se llama brahmánico, periodo brahmánico. Entonces, el periodo védico es cuando recién llegan los arios. El periodo brahmánico es cuando ya los arios han logrado crear pues una sociedad y un gobierno distinto, ¿no? Adecuado a sus intereses. ¿Ya? Tal vez periodo brahmánico porque verás la casta superior, ¿quiénes eran? Los brahmanes. Ahora me dirás, profe, ¿y dónde están los parias? Escuché de los parias, también llamados dalits o intocables, o, bueno, habían varios nombres para este grupo. ¿Dónde están? ¿Qué castas eran? Pues los parias no eran ninguna de las 4 castas. Más bien eran aquellos que no pertenecían a una casta. ¿Y por qué uno perdería su pertenencia a una casta? Por unirse con alguien de otra casta. Eran castigados, eran excluidos de sus castas. Y ya no tenían, pues, los derechos o los beneficios de esa casta. Como verás, si tú eras un vaisya, puedes dedicarte al comercio, puedes ser agricultor. Si eres kshatriya, pues, ya, tu vida es ser guerrero. Pero si ya no eres kshatriya, si ya no eres vaisya, pues ya no puedes ser guerrero, comerciante, artesano, es decir, ya no puedes ejercer el oficio de la casta, porque ya te han expulsado de ella. Así es, Christine, ¿no? Los parias eran aquella población más despreciada en la India. Así es, sus padres eran de diferentes castas, así que el castigo que tuvieron ellos fue el quedarse sin una casta. Es como actualmente nos quedáramos sin familia, sin parientes. Y no solo eso, ¿no? Imagínate, sin nacionalidad, ¿no? No tendríamos derechos algunos, ¿no? Pues esa era la situación de los parias, una población numerosa que va a sufrir pues en la India, ¿no? Muy bien. Ahora, con el tiempo, la población de la India sufrió el dominio extranjero. Llegaron los persas, llegó Alejandro Magno. Pues una razón de por qué la India fue conquistada por poblaciones extranjeras en estos años, estamos hablando del siglo 5, 6, 5, 4, es porque dentro de la India habían distintos reinos.
los reinos eran independientes. Tal vez si se unieran los reinos en un solo imperio, tendrían una mayor fuerza para hacer frente a los extranjeros. Muy bien, eso ocurrió en el año 321 a.C., pues los distintos reinos que habían en la India se unieron y formaron un imperio. ¿A quién se le considera el hombre que unió a la India? Pues aquí está Chandragupta, ¿ya? Él era de la dinastía Maurya o Maurya. Chandragupta fue el primer emperador que tuvo la India, el unificador de la India. Muy bien, entonces esto ya nos ubica en el periodo imperial. También menciona a su nieto, Asoka, que logró incluir más territorios. De esa forma la India alcanzó su máxima expansión territorial. Listo, entonces hemos recordado esta parte. También faltan otras cositas. Mencioné a una religión, el brahmanismo. El brahmanismo va a justificar la existencia de las castas. El brahmanismo considera que cada casta, los individuos de cada casta, han salido de una parte distinta de Brahma. Los sacerdotes, por ejemplo, salieron de la boca de Brahma. Brahma es la divinidad suprema, digamos. Los guerreros salieron de los brazos de Brahma. Los vaisyas de sus muslos y los sudras de sus pies. Pero no debemos mezclarnos porque al final tenemos que volver a Brahma y bueno, tenemos que volver a la parte que corresponde. No debemos de mezclarlos por lo tanto, ¿no? El brahmanismo justificó la separación de la sociedad en 4 castas. En cambio, durante el periodo brahmánico surgió otra religión llamado el budismo. Esta religión fue fundada por Siddhartha Gautama, aquel hombre que, dicen los hindúes, alcanzó la iluminación. Se convirtió en un Buda, así le llaman a aquella persona que alcanza la iluminación. Un Buda. Y de ahí el nombre, pues, budismo, ya que esta religión nos exige que alcancemos también nosotros la iluminación. ¿Y cómo se llama? Hay un término que se usa, ese estado al que llegamos, en el que hemos trascendido lo humano, en el que hemos dejado de sufrir. Pues ese estado en el budismo se le conoce como nirvana. ¿Ya? No me refiero a una banda de buena música, por cierto, sino un estado al que debemos alcanzar, ¿ya? Mediante la meditación, en el cual dejamos de sufrir. Según Siddhartha Gautama, el sufrimiento es provocado por el deseo. Deseamos en esta vida, deseamos tanto, ¿no? Deseamos salud, riqueza, deseamos tanto no morir, ¿no? Pero no podemos ya satisfacer pues todos esos deseos, entonces sufrimos. Para no sufrir, tenemos que dejar de desear, por lo tanto. Esto llega a un estado en el que ya dejamos de sufrir y también dejamos de desear. Ese estado es el nirvana. Y al alcanzarlo, pues nos iluminamos. La iluminación. Muy bien. Ahora, ¿qué posición tiene el budismo respecto a las castas? El brahmanismo estaba a favor. El budismo va a estar en contra. ¿Ya? El budismo va a criticar la sociedad de castas. Entonces ahí vemos una diferencia entre el budismo y el brahmanismo. Muy bien. También no dejar pasar otros aportes de la India, como los números que hasta ahora utilizamos. Estos numeritos tienen como origen la India, incluido el 0, porque el 0 no existía en los números romanos. Este 0 lo utilizamos a partir de esto que inventaron los hindúes. También hay santuarios conocidos como estupas y obras épicas como el Mahabharata, que ya les mencioné. Muy bien, entonces esto hemos recordado respecto a la India. Pues creo que hay media pregunta sobre la India en el material.
no se ha colocado mucho porque recuerda poco venido sobre la India. Lo único preguntado ha sido los Upanishads. De todas maneras, hemos recordado pues otras cositas más. Más bien quisiera repasar también China, ¿ya? Antes de entrar a las preguntas. A ver, cuando recordamos la antigua China, pues tenemos que recordar los periodos que dividen su historia. ¿Ya? Acá, como puedes ver, están 5 dinastías, que fueron las 5 primeras dinastías que tuvo la antigua China. La dinastía Xia, Shang, Zhou, Qing, Han. Ya parezco que hablara chino, ¿no? Pero no entiendo nada de chino. Pues lo que tenemos que hacer acá es recordar la importancia de cada dinastía. San Marcos nos ha preguntado, y cada vez que lo he hecho, ha mencionado a una de estas dinastías. Bueno, de las 5 dinastías hay 2 o 3 que sí o sí tenemos que recordar. La dinastía Han, la dinastía Zhou. Si te olvidas de ellos, todavía se puede manejar, pero esta es la dinastía que no podemos olvidar. La dinastía Qing, ¿ya? Porque aquí se encuentra tal vez el gobernante más importante de la antigua China. Qing Shi Huangdi, ¿ya? Muy bien. A ver, sobre la primera dinastía, la Xia, pues simplemente le destacamos por ser la primera dinastía. Ahora, coloco que esta fue legendaria. ¿A qué me refiero? A que, pues, conocemos de esta dinastía solo a través de relatos míticos, que no podemos comprobar la existencia de los gobernantes de esta dinastía Xia porque no hay textos escritos durante estos primeros años. ¿Ya? Aún no hay textos escritos. No se ha encontrado todavía escritura en esta parte. Por eso la existencia de estos primeros gobernantes, pues, es solo de carácter legendario. En cambio, ¿cuál fue la primera dinastía histórica? Es decir, que ahora sí podemos comprobar la existencia de sus gobernantes porque contamos con textos escritos. Pues la dinastía Shang. ¿Ya? Se ha encontrado ya escritura china en huesos o en caparazones de tortuga. A eso se le conoce como huesos oraculares, que demuestran que ya en tiempo de la dinastía Shang había escritura, por lo tanto, la existencia de los gobernantes de este tiempo está confirmada justamente por esos textos. Además, en tiempo de la dinastía Shang, pues se dio la revolución urbana. Cuando te mencionen esto de la revolución urbana, se refiere a cómo se masificaron las ciudades. ¿Ya? Cómo la población comenzó a vivir, gran parte de ella, en ciudades. Urbana viene de urbe, que es pues ciudad. Muy bien, también el uso del bronce, ya en tiempo de las dinastías Zhou, pues el uso del hierro. Muy bien, la dinastía Zhou, que fue la más larga, la más prolongada. En la parte final de la dinastía Zhou, se vivió un periodo conocido como el de los reinos combatientes. Coloqué un mapa para poder justamente darnos cuenta de esto. Como vemos, en esos años, habían varios reinos, ¿ya? Y estos reinos van a combatir entre sí por la supremacía, por la hegemonía, ¿ya? Ahí están mencionados distintos reinos. Hablamos del periodo de los reinos combatientes. Así que había guerra, había caos, muertes. Muy bien, en medio de ese caos, en estos años aparecieron dos sabios, así le considera, los sabios más importantes de la antigua China. ¿Quiénes fueron ellos? Confucio y Lao Tse. ¿Ya? Entonces ellos vivieron en tiempos de la dinastía Zhou.
¿ya? O Chou, si quieres, ¿no? Ahí está. Muy bien. Así que en medio del caos, en medio de la lucha de esos años, ellos plantearon orden, disciplina, virtud, ¿no? ¿Ya? Van a hablar pues sobre ética, sobre filosofía, ¿no? Estos pensadores de la antigua China. Confucio va a construir una ética, una doctrina moral a la que llamamos el confucianismo. El confucianismo, ¿ya? Entonces es una doctrina ética. Lo que hizo Confucio es darnos consejos de cómo comportarnos en la sociedad, en nuestra familia, con nuestros mayores, a quienes hay que respetar, ¿no? Ellos muestran un mayor respeto tal vez que nosotros hacia quienes son nuestros mayores, hacia los ancianos. Pues muy bien, esta ética también se basó pues en el estudio. Confucio insiste en que debemos estudiar, ¿no? Y en una época en que se creía que el estudio y la virtud únicamente era para la élite, Confucio nos enseñó que todos podíamos aprender. Hoy pues eso es indudable, ¿no? Porque hoy está claro en nosotros que somos iguales, pero en el pasado no era así. En una pues, sociedad esclavista como esta antigua China, pues no se pensaba así, pero Confucio nos señala que todos podemos aprender. Y de esa manera podemos ser superiores. Superiores en el sentido de la virtud, de que podemos cultivar la virtud y ser pues superiores en aquello, ¿no? Y consideraba Confucio que los que debían de gobernar, los que debían rodear a los gobernantes, debía ser gente virtuosa, gente estudiada, gente preparada para esto, ¿no? En el caso de Lao Tse, lo que no dejó es una filosofía a la que llamamos el taoísmo, ¿ya? El Tao es algo así como el camino hacia el orden que existe en el universo. Nosotros no debemos de alterar ese orden, debemos ser uno con ese orden. Por eso nos hablan del no hacer, es decir, no alterar el orden existente, como no derramar petróleo, pues, ya sabes, en nuestra playa, ¿no? Y alterar, pues, ¿no? El orden natural, ¿no? En el taoísmo se menciona que hay dos fuerzas que, si bien son opuestas, se complementan una a otra, el yin y el yang. Habrás escuchado sobre eso, ¿no? Por ejemplo, lo femenino es yin, lo masculino es yang. Y bueno, nos reconocemos como diferentes, pero a la vez pues nos complementamos, ¿no? Y así pues, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo, la luz y la oscuridad, el frío, el calor, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y se busca la armonía entre el yin y el yang. Muy bien, entonces este conocimiento, esta ética se desarrolló en estos tiempos. Pasando a la dinastía Qing, aquí destacamos a Shi Huangdi. ¿Cuál es su importancia? Pues Shi Huangdi logró unir a todos esos reinos que habían en China, a todos, ¿ya? Claro que eso significó una guerra. A ver, veamos el mapita otra vez. Miren, en tiempos de los Zhou, así estaba China, dividida en varios reinos. En cambio, ahora con la dinastía Qing, ¿cómo estamos? Miren, ahora todo está unido, ¿ya? Ahora, esto no es un reino, simplemente, ¿no? Esto es una suma de reinos, una suma de estados, donde el reino Qing derrotó a los demás, y ahora el gobernante Qing impone su autoridad a todos. Por eso a esto hay que llamarle un imperio. El imperio Qing. También le llaman imperio Qing. Qing o Qing. Y probablemente de ahí viene el nombre China que le damos pues a este lugar, ¿no? Entonces, no te olvides que Shi Huangdi fue el soberano de la dinastía Qing que logró derrotar a los demás reinos y así fundar el imperio chino, ¿ya? Esto en el siglo III antes de Cristo.
A Shi Huangdi, por eso lo consideramos el primer emperador de China. Y justamente su nombre significa eso, primer emperador. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué otras obras atribuimos a Shi Huangdi? Pues sucede que cada reino hablaba chino, pero con un dialecto que cada vez se distanciaba más, pues, de los otros dialectos. Por eso, a partir de Shi Huangdi, se va a establecer, digamos, una uniformización de la lengua, ¿ya? Que se va a establecer oficialmente el chino mandarín, ¿ya? Que hasta ahora, pues, es el chino oficial, digamos. Pero además también había que establecer otras cosas para unificar, uniformizar China, ¿ya? La moneda, la misma moneda para todo, ¿no? Toda esta población, o pues el ancho, ¿no? De los carros, de sus ejes, para que puedan pues transitar, ¿no? Por los distintos caminos del imperio. También la defensa en común. A ver, antes cada reino construía sus murallas para defenderse de otros reinos chinos, como también de los Xiongnu, o mejor, los mongoles que vivían hacia el norte de China. Pero ahora que son un solo imperio, pues se destruyen las murallas internas y se construye una sola gran muralla externa hacia el norte para la defensa de China frente a los mongoles. Entonces, esta gran muralla fue una obra atribuida a Shi Huangdi, la gran muralla. ¿Ya? Por supuesto que Shi Huangdi no construyó toda la muralla, ¿no? Que tiene miles de kilómetros. La gran muralla fue continuada por los emperadores y dinastías siguientes, como los Han. Y cuando murió Shi Huangdi fue colocado en una tumba enorme. Se descubrió esa tumba y en su interior se halló a los llamados guerreros de terracota. ¿Ya? Estas estatuas de guerreros, miles de estatuas de guerreros que acompañaron a Shi Huangdi pues, en el camino al más allá, ¿no? Según sus creencias. Los guerreros de terracota, ¿ya? Que tal vez los viste moviéndose en la película La Momia 3, me parece. Ok, ¿ya? Así que los personajes a recordar aquí son Confucio, Lao Tse, Shi Huangdi. En el caso de la India eran, pues, Siddhartha Gautama y Chandragupta Maurya. Muy bien. Después de la muerte de Shi Huangdi, los Qing no tuvieron la fuerza para mantenerse en el poder, así que cayeron y se colocaron ahora los Han. Los Han abrieron la ruta de la seda. ¿Qué es esto? A ver, los chinos tienen una excelente artesanía. Una de esas artesanías es la seda, un tejido fino que solamente ellos sabían elaborar. La seda y también su fina cerámica, la porcelana y otras cosas, ellos querían exportarlo hacia el mundo, pues, de más allá, ¿no? Ellos están en lejano oriente, querían exportar sus recursos a occidente, es decir, en dirección al oeste. Muy bien, así que se construyen caminos a lo que nosotros llamamos la ruta de la seda. Y así la seda podrá ser llevada desde China a Occidente, pasando por Mesopotamia, llegando al mar Mediterráneo, inclusive a Grecia y a Roma. Hasta el Imperio Romano llegaba la seda gracias a la ruta de la seda. Sabrás que en la actualidad los chinos están construyendo un sistema también de vías en tierra y en el mar en la actualidad, a la cual se le conoce como la nueva ruta de la seda. En recuerdo, pues, a la antigua ruta de la seda que existió en estos años, ¿no? Muy bien, aportes de los chinos, tenemos el papel, la imprenta, la pólvora, la brújula, la seda, la porcelana, las pagodas, que son templos típicos de China.
También las analectas, lo agregué porque en una pregunta nos mencionan las analectas. Sucede que Confucio no dejó textos escritos, pero sus discípulos, sus seguidores, pues sí escribieron los consejos del sabio Confucio en esta obra, Las Analectas, ya que hasta ahora se usa para poder entender el confucianismo. Muy bien, habiendo recordado estas dos primeras culturas, vamos a descansar pues en la parte teórica y vamos con algunas preguntas. ¿Ya? Espero que ustedes también hayan estado pues resolviendo, intentando resolver estas preguntas. A ver, veamos. Le podemos llamar confucianismo o confucianismo, nos dice la RAE. Sí es cierto, algunos consideran que es una religión, otros consideran que no, que es una filosofía. Ya, pero lo que no podemos dudar es que el confucianismo contiene una gran base ética, porque básicamente el confucianismo son enseñanzas de cómo vivir, ¿no? Para poder, pues, ¿no?, ser felices, virtuosos, cómo convivir y también cómo gobernar, ¿no? Muy bien, nos dice este párrafo que el confucianismo, pues, enfatiza la ética, la virtud, ¿ya? También que, bueno, Confucio lo predicó, siglo VI antes de Cristo, ¿no? Hay principios, ¿ya? Muy bien, y que este se extendió no solo por China, también Corea, Japón, Vietnam, en general, en todo el Lejano Oriente, se difundió el confucianismo. Muy bien, entonces sobre esto tenemos que ver qué cosa es verdadero y qué es falso. A ver, se caracterizó por enfatizar la ética y la virtud de los individuos. Pues está anotado en el párrafo. Ajá, ética y virtud, ahí está enfatizado. Por lo tanto, esta primera parte, así es, Melanie, es verdadero. El confucianismo o confucianismo, ya, también se usa, se compone de dogmas y no de pautas de comportamiento. No de pautas de comportamiento. Ah, pero ¿qué acabamos de decir? ¿Es verdadero? ¿Sí? Seguro, seguro, seguro que el confucianismo no nos dice hay que hacer esto, hay que respetar a nuestros mayores, hay que respetar a las autoridades, el gobernante debe, pues, sí, sí nos dan pautas de comportamiento, sí nos dan, ¿no? Más bien, el confucianismo no tiene muchos dogmas. ¿Qué es eso de dogmas? Así es, falso, de acuerdo, señor Takati. ¿Qué es eso de dogmas? Pues las religiones acá en Occidente contienen muchos dogmas. Los dogmas son verdades que no admiten cuestionamientos. Hay dogmas que se asumen y no podemos cuestionar. Por ejemplo, María concibió a Jesucristo siendo virgen. Si tú eres muy científico dirás, eso es imposible, pero justamente es un dogma, una verdad que tienes que aceptarlo, ¿no? Así la ciencia te dirá pues que no es posible que una mujer engendre sin haber sido concebida, ¿no? Porque esto no es ciencia, ¿no? Esto es una creencia religiosa. O la Trinidad es un dogma, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones, pero de un mismo Dios. O sea, 3 es igual a 1. Lógicamente no tiene sentido eso, pero es un dogma de fe. Entonces, el confucianismo no está lleno de dogmas como la religión católica u otras religiones, sino sobre todo de pautas de comportamiento, consejo de cómo pues vivir, ¿no? Cómo vivir. Por eso, esta parte estoy considerándolo que es falso. ¿Ya? Falso. Muy bien. A ver, ¿qué más dice? Plantear un gobierno estable y perfecto, por eso se le considera una filosofía política. Sí, Confucio aconseja pues a los gobernantes
Sí, plantea un gobierno donde haya meritocracia, donde pues sean los hombres virtuosos, elevados, los que accedan a los puestos, gente preparada, ¿no? Que ha estudiado, sea la que ocupe los cargos. A esas personas, por cierto, se le conoce como mandarines. Los mandarines eran aquellos que servían a los emperadores de China y eran gente a la que se le exigía estudios. Para ser mandarín tenían que aprobar un difícil examen y para mantenerse tenían que aprobar otros rigurosos exámenes. ¿Ya? Es como ahora, ¿no? Se le pide pues al gobierno que nombre personas que tengan pues preparación, experiencia, capacidad para ocupar un cargo, ¿no? En el Estado, ¿no? Algo que se le critica mucho en estos momentos pues a Castillo, ¿no? O al mismo Castillo, ¿no? Muy bien, entonces esto considero verdadero. El otro punto, los seguidores de Confucio difundieron sus enseñanzas en libros como las Analectas. Y les mencioné hace un momento que sí, que esto es verdadero. ¿Ya? Entonces, tenemos ya una primera clave, es la C. ¿Ya? Ahí está la C. Muy bien. ¿Ya? Cada vez que resolvamos alguna pregunta, si tienen alguna duda o tal vez tengan algún, ¿no? Alguna discrepancia, pues la plantean ahí, lo escriben para pues, discutirlo, ¿no? A ver qué tal. ¿Ya? Muy bien, yo por ahora voy a la 2. Otra vez, verdadero o falso. Sobre la historia de la antigua India y China. Sobre ambas. A ver qué nos dicen. El budismo surge durante el periodo brahmánico. Ya, recuerda que el budismo surgió en la India con Siddhartha Gautama. ¿Es correcto que surgió en el periodo brahmánico? Ah, ¿recuerdas la flechita que estábamos repasando? ¿Fue en el periodo brahmánico? ¿Otra vez en el védico? ¿En el imperial? Mm, ok, señorita Katy, ya, gracias por la observación. Ya, tal vez le hayan hecho llegar un primer material que salió, donde acá decía que todas eran verdaderas, ¿sí? Acá también verdadero. Seguramente es lo que pasó, ¿ya? Sí, ya, ok, ok. Bien, entonces van a disculpar porque cuando noté ese error, porque es un error, pues lo que busqué hacer es corregirlo, ¿no? Entonces, para este material se corrigió y por eso tenemos que aquí dice verdadero o falso. Y este material le subí a intranet, ¿ya? Entonces, los que han descargado de intranet, pues han descargado este mismo material que estoy mostrando. El único error en todas las preguntas es este nada más. Este de acá. Aquí está el material corregido. ¿Ya? Así que si desea, lo descarga pues no de internet ahora y va a tener este mismo material. Ok, muy bien. ¿Ya? Y la disculpa pues por los errores que... ya todo está muy bonito, pero a veces pues no hay 100%, ¿no? Perfecto, ¿no? Estábamos en la 2. Ya. Es cierto que el budismo sí surgió en el periodo brahmánico. Dentro del periodo brahmánico. Hay una subdivisión allí, pero está dentro del periodo brahmánico. ¿Ya? Sí es correcto. Muy bien. Y acá dice, pero en contraposición a dicha propuesta. Am, ¿Cómo es esto? Pero en contraposición a dicha propuesta. Mm, a ver, recordamos que en el periodo brahmánico se estableció el sistema de castas. ¿Ya? Muy bien. El brahmanismo estuvo a favor del sistema de castas. En cambio, el budismo se manifestó en contra. A eso se refiere cuando dice, pero el budismo surgió en tiempos en que la sociedad de castas se había consolidado, pero el budismo surgió en contraposición. Es decir, va a mostrarse en contra del sistema de castas.
así es, Cristín. Por eso vamos a considerar este punto verdadero. Fue durante el desarrollo de la dinastía Han, esto nos lleva a China, fue la última, me parece, que vimos, que se logró la primera unificación imperial china. Esto es falso, correcto, Cristín, porque la primera unificación lo hicieron los Qing con Shi Huangdi. Los Han fueron después. Falso, entonces. ¿Ya? Falso. Harappa, Lothal, Mohenjo-Daro son muestras de urbanismo, es decir, fueron antiguas ciudades impuesto o ciudades que se construyeron en el periodo védico. ¿Estas ciudades corresponden al periodo védico o al periodo anterior llamado la civilización del Indo? Pues corresponden a la civilización del Indo, así es, del Indo. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? Por cierto, estos esquemitas que les estoy mandando, también les he mandado a través de intranet. También lo pueden descargar para que pues lo tengan en cuenta como un resumen de lo que estamos repasando, ¿no? ¿Ya? Así que es falso. Y que nos dice, la muralla china fue construida en el paso del tiempo, es decir, no se construyó pues en un momento nada más, ¿no? Se construyó con el paso del tiempo, con los siglos, para frenar las invasiones mongolas. ¿Ah? ¿Qué hemos dicho? ¿Para eso fue para detener a los mongoles? Pues sí, fue para detener a los mongoles. ¿Ya? Entonces, esto es verdadero. Vamos a marcar la A. ¿Ya? Verdadero, falso, falso, verdadero. A ver, me están preguntando sobre... Ah, ya, señorita Katy, usted es nueva. Ya, la Miss, la tutora, seguramente le proporcionará el acceso para que pueda ingresar a intranet, porque necesita una clave para que pueda ingresar y descargar pues la información de esta semana, como también de la semana pasada, y así, ¿no? Ya, eso con la Miss, ya, seguramente lo va a hacer por interno. Muy bien. En la siguiente, la 3. A ver, la 3 ya es sobre Grecia. Sobre Grecia. Entonces, muchachos, vamos a dejar China-India, solo dos preguntitas, porque, bueno, pues la mayoría de preguntas que viene sobre esta parte es Grecia y Roma, en examen de admisión. Muy bien, ¿ya? Entonces, quiero repasar nuevamente la parte teórica. Ya quiero ir nuevamente a la parte teórica. A ver, ¿qué me preguntan? ¿El dominio ario es igual al periodo védico? Sí, así es. El periodo védico es el periodo en el que empezó el dominio ario. El dominio ario continúa en el periodo brahmánico, imperial, pero se inició en el periodo védico. Correcto, Cristín. Muy bien. Entonces, yendo a la parte teórica, porque Grecia es un tema que contiene mucha información, ¿ya? Así que quiero hacer un repaso corto para poder, pues, con mayor facilidad contestar las preguntas. ¿Ya? Seguramente ustedes ya han repasado, pero pues un repaso más ya juntos no cae mal. Muy bien. Llamamos Grecia a un lugar geográfico, esta parte de acá. ¿Ya? Esta parte de acá viene a ser la parte sur de la península balcánica. Hasta ahora a este lugar le llamamos Grecia. También le podemos llamar la Hélade, como le llamó San Marcos en una pregunta, la Hélade. Y en vez de decir griegos, les podemos llamar helenos. En sí el nombre correcto es helenos. Griegos es como le llamaron los romanos a ellos. Ahora, aquí he colocado los distintos periodos de la historia de los helenos o los antiguos griegos. El periodo cretense, micénico, oscuro, arcaico, clásico, helenístico.
Entonces hay tantos periodos que nos marea esto, ¿no? Tenemos que recordar cómo empezó un periodo, qué caracterizó a este periodo. Muy bien, así que brevemente vamos a verlo, ¿ya? A ver, pues todo empieza hacia el 2600 antes de Cristo con la primera civilización que se relaciona a esta antigua Grecia, la civilización cretense, ¿ya? Todos los cretenses fueron la cultura o la civilización más antigua de Grecia y de Europa en general. Muy bien, ¿por qué lo llamamos cretense? Porque pues se ubicaron en una isla llamada Creta. Ahí vemos. Dentro de Creta florecieron distintas ciudades con espléndidos palacios, siendo Knossos el más importante de ellos. Knossos. Según la mitología, según las leyendas, en Knossos vivió un rey llamado Minos, y que en su palacio había un laberinto, y en ese laberinto un minotauro. ¿Sí? Seguramente conoces esta, ¿no? Esta mitología por literatura. Así que destacamos a Knossos como el primer centro de poder que existió en esta antigua Grecia. Ahora, un aporte o una característica de los cretenses fue la talasocracia. ¿Qué es eso? Pues talaso se refiere al mar y cracia viene de kratos, que es poder, dominio, gobierno. La talasocracia es el control del mar. Este pueblo cretense fue el primero que ejerció un dominio sobre el mar a través de la posesión de una gran flota de barcos. Esto significa que los cretenses iniciaron la navegación. Fueron los primeros grandes pescadores, navegantes, comerciantes marítimos. Entonces el poder de los cretenses no se basó en una expansión por tierra, sino en una expansión por el mar. ¿Ya? Entonces hay pueblos que se han expandido por tierra y hay pueblos talasocráticos como los cretenses. Y esto de la talasocracia es algo que va a caracterizar a casi todas las ciudades o las culturas griegas, desde Knossos hasta la destacada Atenas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Creta tuvo un gran desarrollo, pero unos 1000 años después fue dominada. Los aqueos, un pueblo del norte, un pueblo extranjero, llegó y pasó a dominar Grecia. Con esta llegada de los aqueos empezó el periodo micénico. ¿Por qué le llamo periodo micénico? Porque se levantaron nuevas ciudades dentro de Grecia y la más destacada de estas ciudades fue Micenas, que aquí vemos en el mapa. Micenas. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora Micenas va a tener predominio. Knossos cayó, ahora Micenas tiene predominio sobre este antiguo mundo griego. Muy bien. ¿Ves que más allá, cruzando el mar Egeo, en Asia Menor o en Turquía actualmente, quedaba una ciudad llamada Troya? Y sucede que Micenas, que ya estaba ejerciendo dominio marítimo sobre el Egeo, quería expandirse más, y si ustedes continúan el mapa, van a llegar hasta el Mar Negro. Pero para entrar al Mar Negro, pues hay que pasar por un estrecho, y en ese estrecho se encontraba justamente Troya. Troya controlaba ese paso. Entonces, para Micenas, Troya fue un obstáculo para su desarrollo comercial, para su expansión. Por eso se dio la guerra entre los griegos, liderados por Micenas, y Troya, la famosa guerra de Troya, que han conocido seguramente más por literatura. Pero también fue una guerra histórica. Esta guerra fue por motivos comerciales y los griegos, encabezados por Micenas, derrotaron a Troya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto, la civilización micénica llegó a su auge. Pero, años después, cayó Micenas debido a la invasión de otro pueblo extranjero. ¿Quiénes ahora llegaron a Grecia? Los dorios.
Los dorios. ¿Ya? Llegaron también desde el norte, se instalaron en Grecia y los dorios derrotaron a Micenas y así dominaron a los aqueos. Ahora los dorios ocupan zonas como el Peloponeso, que es esta península que vemos acá, y levantaron ciudades como la famosa Esparta. Esparta fue fundada por los dorios. ¿Ya? Muy bien. Hasta este momento, los griegos usaban el bronce para crear sus armas. Los dorios son los que introdujeron el hierro al suelo griego. ¿Ya? Ahora, San Marcos nos preguntó una ocasión, pues, sobre el periodo en el que llegaron los dorios. Ese periodo se llama periodo oscuro. ¿Ya? Periodo oscuro. Es el periodo en que los dorios, pues, llegan a Grecia e introducen el hierro. Muy bien, los dorios no ocuparon toda Grecia, generaron que las poblaciones que estaban ahí tengan que migrar, moverse a otros lugares, y también llegaron otros pueblos como los jonios y eolios. Los jonios también son un pueblo importante que se instaló en Grecia, levantaron otras ciudades, una de ellas fue Atenas. Muy bien, estos pueblos llegan en el periodo oscuro. En el periodo arcaico, estos pueblos van a levantar las ciudades de Atenas, de Esparta, de Corinto, etc. Y a esas ciudades le llamamos polis, polis, con la S al final. ¿Ya? Entonces las polis fueron las ciudades que van a caracterizar al mundo griego a partir de este momento. Y no había pues 2, 3 polis, habían decenas de polis. Una característica de las polis es que cada ciudad tenía su propio gobierno. Los griegos no formaron un estado unificado. Los griegos vivieron en polis y cada poli era un estado independiente del resto. Y así no existió en la antigüedad un reino que se llame Grecia o un imperio que se llame Grecia. Existieron pequeñas, muchas, pero pequeñas Grecias. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Megara, Platea, etc. Polis. ¿Ya? Se dice que la geografía influyó mucho para que los griegos vivan así, de forma separada, ya que el suelo montañoso, las cordilleras, separaban una de otra ciudad. También San Marcos nos preguntó que, como en el suelo griego no había suficiente valle agrícola y comenzaron a escasear los recursos para la población que cada vez aumentaba, los griegos emigraron, se instalaron en otros lugares. A esto le llamamos la colonización griega. Este mapa nos indica que, aparte de la Grecia propiamente, que está pintada de color anaranjado, pues los griegos se instalaron en otros lugares, como en la isla de Sicilia, o en el sur de Italia, o en las costas de Asia Menor. A esto le llamamos la colonización griega. El periodo clásico, que es el periodo más importante de la historia de la antigua Grecia, es el periodo de apogeo de las polis, de grandeza de las ciudades griegas. Ya Atenas y Esparta vivieron pues su mejor momento en estos años. Y también otras ciudades. Esto nos ubica en el siglo V a.C. ¿Ya? A ver, ya que mencionamos Atenas y Esparta, dos ciudades griegas rivales entre sí, tenemos que estudiar sus diferencias. Ahora lo hacemos, ¿ya? Solo quería completar este esquema, esta línea de tiempo, señalando que después viene un periodo helenístico. ¿Ya? Sucede que los griegos, al final, también fueron conquistados. Fueron conquistados por Macedonia, un reino ubicado al norte de Grecia. ¿Ya? Y dentro de Macedonia hubo un rey llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno, pues, conquistó Asia. Todo el imperio persa llegó hasta la India. Así que fundó el imperio macedónico. Luego este imperio se dividió en pedazos tras la muerte de Alejandro Magno.
Pero ¿qué es lo que nos interesa más de esta parte? Que cuando Alejandro Magno fue a conquistar Asia, llevó la cultura griega consigo. Lo que hizo Alejandro Magno, aparte de expandirse militarmente, fue expandir culturalmente. Llevó la cultura griega por Oriente. ¿Qué pasó cuando la cultura griega se difundió por Oriente? Se mezcló con la cultura de los pueblos asiáticos y surgió una síntesis cultural, una cultura superior que va a recoger elementos griegos y también elementos de las culturas asiáticas, mesopotámica, ¿no? Persa, etc. ¿Cómo se le llama a esa cultura superior? El helenismo. Por eso a este último periodo le llamamos periodo helenístico, que es un periodo en que la cultura griega se difundió y se mezcló con otras culturas. Se enriqueció. ¿Ya? Ahí están. Y ya acaba la historia griega cuando pues son conquistados por los romanos en el siglo II antes de Cristo, y los romanos pues absorben la cultura griega, o mejor, el helenismo. Bien, dejando esto, pues aquí tenemos un esquema para comparar Esparta y Atenas. Ya hemos dicho que Esparta era de origen dorio, en cambio Atenas era de origen jonio, ¿ya? Provenían de distintos pobladores que llegaron a Grecia. Esparta tuvo una economía agrícola, ya que dominó el valle más fértil de Grecia. Atenas no tuvo tanta suerte, por eso que Atenas más se volcó al mar, a practicar el comercio marítimo. Esparta no, Esparta rechazó el comercio marítimo, Esparta vivió de la agricultura. Otra diferencia es que en Esparta se estableció un régimen aristocrático. Esto significa que el poder recayó solo en un grupo reducido de personas. En cambio, en Atenas también hubo aristocracia, pero con el tiempo se cambió, ¿ya? Y llegó a establecerse en Atenas un régimen democrático. ¿Qué diferencia encontramos entre la democracia y la aristocracia? Que en la democracia no participan en el gobierno solo un grupo, sino todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Atenas evolucionó hasta convertirse en una democracia. La primera democracia en la historia. ¿Ya? Así que ya sabes que la democracia, pues, tuvo como origen Atenas. Claro que era una democracia esclavista. Es decir, el número de ciudadanos era pequeño en comparación del número de esclavos. Una democracia esclavista. Y esos esclavos obviamente no participaban en la toma de decisiones. No lo hacían. Entonces era una democracia muy limitada. Acá en este esquemita podemos observar que dentro de Atenas los esclavos no eran parte de la democracia. Los metecos, que eran los extranjeros que vivían en Atenas, tampoco eran parte. Las mujeres tampoco. A las mujeres se les negó la ciudadanía, se les negó sus derechos políticos. Entonces, ninguno de estos eran ciudadanos, ninguno participaba en política. ¿Ya? Muy bien, hemos dicho que en Atenas había democracia en el sentido que todos los ciudadanos podían participar en la política. El problema era que de todas las personas que vivían en Atenas, solo un 6 o un 7% eran considerados ciudadanos. Sí, todos podían participar, pero solo el 6-7% del total de la población. ¿Ya? Solo los que eran considerados ciudadanos. Bien, ahora, ¿a quién se le considera el padre de la democracia? A Clístenes, ¿ya? Aquí está abajo. ¿A quién se le considera el creador del régimen aristocrático de Esparta? A Licurgo, acá está anotado. Muy bien, en la sociedad también vemos diferencias. En Esparta, pues los espartiatas u homoioi eran la nobleza, la élite. Eran los guerreros, los que ha visto en la película 300, ¿no? Los guerreros. Los periecos
eran los hombres libres, pero que no tenían los mismos derechos, no eran ciudadanos. Y los ilotas eran la población esclavizada, los siervos que el Estado controlaban. En Atenas vemos a los eupátridas, que eran los ciudadanos, cuando ya Atenas estaba bajo un régimen democrático. Están los metecos, que también eran los extranjeros que vivían en Atenas, y los esclavos, los de mayor número. ¿Ya? Entonces vemos así los grupos sociales en Esparta y en Atenas. Educación, pues en Esparta los espartiatas, los jóvenes, se educaban, pero la educación era casi exclusiva en lo militar, porque la educación espartana estaba destinada a formar excelentes guerreros, no científicos, no filósofos, no poetas, sino guerreros. En cambio, la educación en Atenas era integral, es decir, buscaba cultivarse el cuerpo y la mente, ¿sí? Las letras, las ciencias, el arte, una educación integral. Será por eso que en Atenas encontramos pues grandes poetas, filósofos, científicos. En cambio en Esparta no, en Esparta encontramos los mejores guerreros de Grecia. ¿Ya? La educación pues era distinta, ¿no? Aquí tenemos un esquemita para ver cómo evolucionó la política en Atenas. Atenas empezó teniendo un rey, o Basileus, después una aristocracia, y así fue evolucionando hasta convertirse en una democracia. En cambio, Esparta no evolucionó. Esparta se quedó en un régimen aristocrático. Si nos ubicamos en Atenas, cuando Atenas era una aristocracia y solo una nobleza de sangre gobernaba, pues en ese tiempo aparece un legislador llamado Dracón, quien fue el que creó las primeras leyes escritas en Atenas, conocido como el Código Draconiano o el Código Severo. Severo porque los castigos eran muy drásticos. La timocracia. La timocracia fue un régimen en el que Atenas seguía siendo gobernado solo por una élite, pero esta élite ya no era una élite que pasaba el poder de padres a hijos, una vieja nobleza, sino una nueva élite. Los grandes comerciantes atenienses tomaron el control político de Atenas. En esta timocracia, los más ricos de Atenas tenían el control, la oligarquía comercial. En estos años apareció Solón, un legislador. San Marcos nos preguntó por él y quería que sepamos que era pues un gran legislador, es decir, un hombre que pues propuso una serie de leyes que cambiaron a la sociedad ateniense. Entre sus leyes estuvo la abolición de la esclavitud por teuros. Muy bien, ahora, pero como el poder seguía en manos solo de una élite, solo de los más ricos, pues se dieron levantamientos populares y esto fue aprovechado por un hombre llamado Pisístrato, quien tomó el poder por la fuerza. ¿Cómo se llama en la antigua Grecia a ese gobierno en el que ejerce el poder llegó al poder por la fuerza? Se le llama tiranía. Y a ese hombre, que nosotros tal vez diríamos dictador, ellos le llamaban tirano. Tirano. ¿Ya? Pisístrato fue el tirano más destacado de la antigua Atenas. Tras su muerte, la tiranía va a caer y recién allí es que Atenas va a poder evolucionar en un régimen democrático. Cuando Clístenes hizo otras reformas y permitió pues la instauración del régimen democrático. ¿Qué estableció Clístenes? Pues la isotemia. ¿Qué es eso? Iso significa igual. La isotemia significa que la ley va a considerar iguales en derechos a todos los ciudadanos. Sean ricos o pobres, la ley lo va a considerar como iguales. ¿Ya? La igualdad ante la ley es la isotemia, o isonomía, dicen otros. Entonces, esta igualdad ante la ley
es la base para que se construya este régimen democrático, porque si no se considera iguales a los ciudadanos, pues no podemos hablar de democracia. De tal forma que ahora podían llegar a ocupar cargos de gobierno en Atenas, tanto ricos como pobres. ¿Ya? En esta democracia, por cierto, no habían elecciones como en nuestra democracia. Era una elección, pero por sorteo. Se sorteaban los cargos públicos. Y así, hasta alguien de bajos recursos podía salir sorteado, siempre y cuando sea ciudadano, por supuesto. Ahí está. Y también Clístenes creó el ostracismo. ¿Qué es eso? Pues cuando habían reuniones políticas, los ciudadanos podían decidir desterrar a una persona de Atenas, echarlo por 10 años. Ese destierro es el ostracismo. Se dice que esto se creó ¿con qué objetivo? Echar a aquellos hambrientos de poder que querían anular la democracia y establecer nuevamente la tiranía. Por lo tanto, se considera que el ostracismo se creó en su origen para defender la democracia. Ok, muy bien, ahí está. Aquí es para recordar las guerras que tuvo la antigua Grecia. Dos guerras sobre todo, médicas y del Peloponeso. Las guerras médicas. Esto se dio en el siglo V a.C., dentro del periodo clásico. Fue el enfrentamiento entre las polis griegas y el imperio persa. ¿Por qué la guerra? Pues el imperio persa estaba en plena expansión desde Asia y quería controlar el mar Egeo, pero ese mar es donde los griegos hacían sus negocios, su comercio, tenían que defender el mar Egeo por sus negocios. Y también, claro, los persas querían conquistar el propio territorio griego, la Hélade, tenían que defender su territorio, su libertad, los griegos, que los persas pues dominaban, ¿no? Y habían dominado Mesopotamia, Egipto y querían más, ¿no? Ahora, mencionamos guerras porque fueron tres enfrentamientos. Las tres la ganan los griegos. ¿Y cómo se logró vencer a un enemigo que era en el papel superior a los griegos? Porque el imperio persa era enorme. Pudieron ganar gracias a que los griegos se unieron fuerzas. Inclusive Esparta y Atenas pasaron de ser rivales a ser aliados. ¿Cómo se llamó la alianza griega que derrotó a los persas? Liga de Delos. Quien encabezó la alianza fue Atenas, ya que la mayor parte de la lucha se dio en el mar, y bueno, Atenas sabía pues de navegación. Esparta sabe de luchar, pero en tierra, ¿no? Pues bien, las guerras médicas fueron la victoria de la alianza griega. Esto permitió que los griegos vivan pues tras la victoria, su mejor momento. Y de todas las ciudades griegas, la que llegó a imponerse fue Atenas. Fue la que más creció a lo largo de estas guerras médicas. Por eso, una consecuencia de las guerras médicas fue la hegemonía de Atenas. Es decir, que Atenas fue la ciudad ahora preponderante, ¿ya? La líder, la número uno. Eso no significa que Atenas haya conquistado a todas las ciudades, no, pero ejercía fuerte influencia sobre las demás. Es como Estados Unidos, no ha conquistado el mundo, pero ejerce fuerte influencia sobre los demás países, ¿no? Hegemonía. ¿Ya? Atenas creó un imperio comercial, ¿no? Atenas creó pues un dominio, un imperio económico, marítimo, en el mar Egeo y alrededores. Y también se consolidó la democracia. Por cierto, este momento, después de las guerras médicas, es conocido como el siglo de Pericles, ya que Pericles fue el político más importante de Atenas. Y Pericles fue el que consolidó la democracia. Para eso, Pericles, pues, comenzó a remunerar los cargos públicos, porque en el pasado, cuando ocupabas un cargo de gobierno, no te pagaban, era servir a tu ciudad. Pero esto hacía que muchos rechacen
su participación. No, no hay paga, no, no pasa nada. Pues ahora comenzaron a remunerarse los cargos, como hasta ahora. Se sigue pagando y bien, ¿no? Los altos cargos en el Estado. Pues eso fue la mistoforia, esta reforma que estableció pues la remuneración a los cargos políticos. Y así logró Pericles que la gente participe más, pues consolidándose la democracia. También embelleció Atenas, que había sido destruida durante las guerras médicas, construyendo o reconstruyendo la Acrópolis. Así le llamamos a la parte alta de la ciudad de Atenas, donde se levantaron los templos del Partenón, Erectión y otros. No se olviden que hay una plaza central en la ciudad que se llama Ágora. ¿Ya? Se supone que el Ágora es para los hombres y la Acrópolis es donde viven los dioses, o al menos se presentan allí, ¿no? Ya que el Olimpo será pues su sede según sus creencias. Muy bien. Ahora, pero Atenas no mantuvo su supremacía siempre, porque Atenas fue derrotada por Esparta en las guerras del Peloponeso. Estas fueron guerras entre griegos. Atenas y Esparta se vieron las caras y Esparta le ganó a Atenas. ¿Ya? Pues se peleó por la hegemonía y ahora Esparta tuvo la hegemonía. Es decir, es quien va a ejercer influencia ahora sobre el resto de Grecia. Esparta, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero Esparta, años después, también fue derrotada por Tebas, ¿ya? Y años después Tebas fue derrotada por Macedonia. Años después Roma conquista Macedonia y Grecia, y así tenemos pues una secuencia, ¿no? de poderes, pues como ya es, siempre ocurre, ¿no? Muy bien, entonces habiendo repasado ya brevemente así sobre la antigua Grecia, vamos a resolver las preguntas sobre Grecia, que son varias, me parece. A ver, veamos. Nos dice que en tales siglos, en los Balcanes, es decir, en Grecia, se vivió una etapa en la que los oikos tómalos pues como las comunidades griegas, se vieron obligados a migrar constantemente, a migrar. ¿Ya? ¿Por qué migramos? Pues tal vez el territorio pues ahora es inhabitable o hay invasores que nos empujan a buscar otro lugar y no ser esclavizados por ellos. Pues los suecos migraron, dice, debido al estado de guerra. Habían guerras, iniciado posiblemente con la invasión violenta de los dorios. Ah, recuerden la invasión de los dorios. Ah, lo mencionamos. ¿En qué periodo los dorios se establecieron en Grecia? ¿En qué periodo? Si te olvidas, tal vez esté el nombre más abajito, en las líneas. Ah, pues aquí está. A ver, ¿qué dicen? Claro, Cristín. Periodo oscuro. Periodo oscuro. ¿Ya? Claro, los dorios llegan y provocan que las poblaciones que estaban allí tengan que moverse, porque los dorios estaban tomando pues ciertos territorios como el Peloponeso. Entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Que nos están hablando del periodo oscuro? Sí. ¿Ya? ¿Que marcó el final del periodo micénico? Pues justamente el periodo oscuro es lo que le sigue al periodo micénico. ¿Ya? Así es, Katy. Entonces, es el final del periodo micénico para entrar al periodo oscuro. Ahora, dice, se fundaron las polis. ¿Qué hemos señalado? Que no, que las polis fueron fundadas en el periodo arcaico, que es el que sigue al oscuro, que presenta escasez de fuentes escritas. Pues sí, presenta escasez de fuentes escritas, le llamamos por eso periodo oscuro. Sin embargo, nos piden, dice acá, según lo descrito, o sea, aquí nos deben haber descrito aquello. Y bueno, ni de manera directa o indirecta nos están mencionando fuentes escritas, que si hay o que no hay.
¿Ya? En cambio, si nos hablan de la invasión de los dorios, sí nos están señalando que hay un cambio de periodo, ¿no? Eso lo deducimos, fin de un periodo, inicio de otro, ¿no? Entonces, no voy a considerar esta parte. Por eso, vamos a quedarnos con la respuesta, a ver, la C. 1 y 2. Ok, muy bien. Si hay alguna cosita, me lo notan, ¿ya? A ver, la 4. En relación a la polis de Esparta, ya durante el periodo clásico. A ver, sobre Esparta, muchachos, Esparta. A ver, su educación se centró en la formación militar de sus ciudadanos. Militar, pues hasta ahí, verdadero, ¿de acuerdo, Cristín? Y su economía se basó en la agricultura. Bien, ¿ya? No hay errores allí. A lo largo de la historia de Esparta, ellos tuvieron diversas formas de gobierno, siendo la aristocracia militar la principal. ¿Recuerda la flechita que colocamos donde vimos varias formas de gobierno? ¿Eso era de Esparta o de Atenas? Eso que vimos, ¿era de Esparta o de Atenas? De Atenas, claro, de Atenas. Porque Esparta, pues, se convirtió en una aristocracia y se quedó como una aristocracia hasta el final de sus tiempos. Entonces, esto que Esparta tuvo diversas formas de gobierno es falso. Los homoiois o espartiatas, dijimos que eran la nobleza espartana. Los guerreros, ¿ya? Conformaban la nobleza militar y el grupo de ciudadanos de la polis. Eso es verdadero. Sí, los homoiois o espartanos verdaderos eran la nobleza militar y los ciudadanos. ¿Ya? Ahí estaba en el esquemita. A ver, en la política predominaba la gerontocracia. No lo mencioné, pero sí es correcto. Geronte, así le decimos al anciano. Sucede que tú eres soldado de joven, de adulto, pero cuando llegas ya a la ancianidad, digamos, para los espartanos, a los 60 años, ya no debías seguir en el ejército. Ahora, ¿qué haces? Siempre has sido soldado. Pues ahora, con toda la experiencia que tienes que ser soldado, tienes que ser, perdón, político. Tienes que ocupar, ¿ya? Cargos, tienes que sentarte en el consejo de ancianos, ¿ya? Para, pues, dirigir la ciudad, ¿no? Para crear nuevas leyes. En efecto, ¿ya? La política espartana estaba liderada por ancianos. La jerusía era justamente el consejo de ancianos. Se encargaba de preparar nuevas leyes. Y el consejo de éforos eran 5 ancianos cuya tarea era vigilar que todos, incluido el rey de Esparta, cumplan la ley. Cumplan la ley. Pues bien, entonces tenemos que habían ancianos en los éforos, ancianos en la jerusía. Considero que esto es verdadero. ¿Ya? Clave, a ver si hay, aquí está la A. Muy bien, sigamos a ver, siglo de Pericles. A ver, dice, fue el periodo de mayor esplendor ateniense. Claro, hemos visto el siglo de Pericles, se da entre la Guerra Américas y la Guerra del Peloponeso. Fueron los años de oro de los griegos, y en especial de los atenienses. Eso es lo que nos explican en la pregunta 5. Después señalan que fue el mayor desarrollo cultural, por supuesto, por las grandes construcciones, las esculturas. Bien, nos pide características ligadas al periodo de gobierno del estratega griego. ¿Qué estratega griego? Pues Pericles. Pericles ocupó el cargo de estratega en la antigua Atenas. ¿Y qué era un estratega? ¿A qué te suena esa palabra estratega? Pues Pericles era un jefe militar. Así, ¿no? Vamos a considerar los estrategas, los que dirigían los ejércitos. Muy bien, veamos a ver los enunciados. A ver, Pericles sustentó el poder de Grecia
o de Atenas sería lo más adecuado, únicamente en los tributos conseguidos de las polis pertenecientes a la Liga de Delos. Acá te había aconsejado lo siguiente, que cuando encuentres esta palabra, únicamente, ¿ya? O solo, o ¿ya? Así términos que nos indiquen cosas pues absolutas, ¿no? Cosas que sean así muy restrictivas, como este término, no la consideres, ¿ya? Cuando yo construyo una pregunta y coloco este término, o pongo solo, es para anular la alternativa. O sea, todo está bien, pero esa palabra anula toda la alternativa. Porque ningún Estado, pues, va a vivir solamente de algo, ¿no? De una suma de cosas se vive. Atenas no solamente va a vivir de los tributos que pagaban los miembros de la Liga de Delos, va a vivir también de la riqueza que generaba su imperio comercial, o de las colonias que fundó en otros lugares. ¿Ya? Entonces, cuando veas esto de únicamente, digamos que el 95% de veces hace que se anule simplemente la alternativa. ¿Ya? Y así también lo trabajan en la presa Marcos, también utilizan palabras así para anular un enunciado. A ver, con Pericles se consolidó la democracia. ¿Qué dijimos? Sí. Ya, no te olvides, la democracia nació en Atenas. ¿Quién es el padre? Clístenes. ¿Pero quién consolidó la democracia? Pericles. Bien, ahora dice que consolidó la democracia remunerando a los funcionarios públicos. ¿Ah? ¿Qué habíamos dicho? Que sí, correcto. Cuando los cargos no eran pagados, muchos rechazaban el ejercer el cargo. Cuando no te daban nada por ir a la Asamblea Popular a votar, a elegir, pues muchos no iban. Cuando Pericles comenzó a pagar a los que iban a la Asamblea, o cuando comenzó a pagar a los que ocupaban cargos públicos, allí hubo una mayor participación. Por eso se dice que con Pericles se consolidó la democracia en Atenas. Por lo tanto, esto vamos a marcarlo como verdadero, ¿ya? La ciudad de Atenas fue reconstruida y embellecida en tiempos de Pericles, tras ser destruida en las guerras médicas. ¿Qué dijimos? Sí, los persas llegaron hasta Atenas en las guerras médicas y destruyeron la ciudad. Por eso tuvo que ser reconstruida después y quedó mejor que antes. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es correcto. Se levantaron los templos del Partenón, Erección, habíamos señalado. La última, a ver, aunque ya hay clave, porque ves, solamente dos pueden ser correctas. Ya, también hay que jugar con las alternativas, ayudan también. 2 y 3 tiene que ser, ¿sí? Así que la clave es dedo. Pero veamos la 4, a ver qué nos dicen. El expansionismo ateniense, por él promovido, o sea, por Pericles, logró derrotar a Esparta en las guerras del Peloponeso. ¿Ah? ¿Qué dijimos sobre las guerras del Peloponeso? Pelearon Atenas contra Esparta, pero la victoria fue de Esparta. ¿Ya? Y acá dice lo contrario. Esto está mal. Listo, confirmamos la respuesta D. Dedito. Muy bien, la 6 es la última sobre Grecia. A ver, veamos. Aquí nos mencionan a Alejandro Magno. ¿Alejandro Magno era de Grecia o de Macedonia? ¿De dónde era propiamente Alejandro Magno? ¿Grecia o Macedonia, muchachos? Correcto, Cristín, de Macedonia. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de Macedonia? Porque, ¿ya? Así es, Katy. Porque para estos años, siglo IV a.C., Macedonia, un reino que estaba al norte de Grecia, conquistó a las polis griegas. Tanto se atacaron los griegos en las guerras del Peloponeso, tantas peleas entre griegos hubieron, que al final se debilitaron y vienen los macedonios y los conquistaron.
¿Cómo, no? La unión nos hace fuertes, pero la desunión nos hace débiles. Y es la razón de por qué Perú ha perdido pues, varias guerras, ¿no? Sobre todo por la falta de unión. Y como ves, hasta ahora los peruanos somos muy desunidos, ¿no? A ver, entonces Alejandro era rey de Macedonia, de una Macedonia que ya dominaba a los griegos. Y hemos dicho que Alejandro Magno conquistó también al imperio persa y difundió la cultura griega desde Europa a Asia. Muy bien, al final lo que nos dicen es que se creó una cultura, ¿ya? Dice que mezcló los elementos griegos con elementos asiáticos. Y a esa nueva cultura se le llama helenismo. Lo que nos preguntan es, ¿el helenismo es considerado como qué? ¿Como qué cosa, no? A ver, como que, ¿ya? Entonces lo que se creó en tiempo de Alejandro Magno fue esta cultura, el helenismo, que unió lo griego y lo oriental, ¿ya? Eso fue el mayor legado, es decir, la mayor herencia del imperio macedónico que había encabezado Alejandro Magno. De acuerdo, ya, la B, así es, la B. Listo. Entonces, esto ya San Marcos nos ha preguntado también sobre esto que nos dejó Alejandro Magno, ¿no? Aparte de su conquista, ¿no? Que uno quiere saber, pues, ¿no? Sus proezas militares, pero todo eso se cayó más adelante. En cambio, la mezcla cultural permaneció. Los romanos heredaron luego el helenismo. Muy bien, las últimas preguntas, a partir de las 7, tratan de la historia de Roma, ¿ya? Que es la última civilización que tenemos que repasar el día de hoy. Viendo la hora, creo que todavía tenemos tiempo, ¿ah? Como para revisar la parte teórica, ya, unos 10 minutos y ya otros 10 para contestar estas últimas preguntas. Bien, entonces me permiten ir nuevamente a estos esquemas para recordar juntos lo que fue Roma. ¿Ya? Muy bien, aquí, Roma. Nuevamente estoy colocando en esta línea del tiempo los periodos en que se divide la historia de esta civilización. Tenemos el periodo de la monarquía romana, la república romana y el imperio romano. 3 periodos, ¿ya? ¿Cuál es el periodo que más tienes que estudiar? La república, ya que la mayor parte de las preguntas de San Marcos trataron sobre la república. Y de ahí el imperio, ¿ya? ¿Y sabe de qué periodo San Marcos nunca ha preguntado hasta ahora? La monarquía, ¿ya? Pero pues, quién sabe, ¿no? Nunca, ya puede ser que se dé una primera vez. A ver, la historia de Roma empieza cuando un legendario Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C. Sí, este que había sido salvado de las aguas, del río Tíber, y que fue amamantado por una loba. ¿Ah? Recordarás la leyenda, ¿no? Rómulo se convirtió también en el primer rey de Roma. La monarquía, que es el periodo que empieza con Rómulo, es el periodo en que Roma fue gobernada por reyes. Reyes. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Esto va a terminar lo de la monarquía cuando el último rey cayó. Él fue sacado del poder por una rebelión interna, una rebelión de patricios apoyado por plebeyos que derrocó al último monarca romano. ¿Cómo se llamó el último rey? Tarquino el Soberbio. ¿Ya? Se comportó pues como un déspota, es decir, abusó del poder, ¿no? que tenía este Tarquino el Soberbio, y esto pues lo condujo a que lo derroquen y lo echen de Roma, ¿no? ¿Cómo se llamó aquel que dirigió la lucha que sacó al último rey? Pues Bruto.
¿ya? Ese era perteneció a la familia Bruto, Junio Bruto. En el año 509, pues logró la caída de este último rey. Ahí está la monarquía. ¿Qué más tenemos que saber sobre este periodo? Que ya en este periodo se configura la sociedad romana, que va a estar conformada por estos tres sectores. Los patricios, que eran la nobleza, ¿ya? Que tenían todos los derechos, eran los ciudadanos de Roma, y también los ricos, tenían la tierra, los esclavos. Están los plebeyos, que eran el pueblo romano, hombres libres, pero que no tenían todos los derechos, no eran ciudadanos. Y lo que van a hacer los plebeyos a lo largo de esta historia romana es querer ser iguales en derechos a los patricios. Por eso, pues, harán rebeliones, luchas, y lo van a conseguir. Y más abajo, los esclavos. Los capturados en las guerras, los obligados, pues, a hacer los trabajos más duros. Ahora, Roma nos dejó grandes construcciones. Y en tiempo de la monarquía destacamos dos construcciones. Aquí los vemos con sus imágenes. Está la Cloaca Máxima, que fue una obra de desagüe, ¿ya? Una obra para poder llevar el exceso de agua del Valle del Tíber, a llevarlo pues al río, al mar, para secar los pantanos, y de esa forma pues Roma podía crecer, ¿no?, en territorio, ¿no? La Cloaca Máxima. Algo así como un sistema de alcantarillado, como decimos actualmente. Y al costado, tal vez la obra más recordada de este periodo, el circo. El circo romano, lo vemos aquí, es una pista ovalada por donde pues, los romanos hacían competencias a caballo. ¿Ya? Acá se daban carreras a caballo. Por eso lo más parecido al circo romano es lo que nosotros llamamos el hipódromo. ¿Está bien? Profe, esto es el Coliseo. No, el Coliseo es otra cosa. Acá lo vemos más allá, el Coliseo. No es lo mismo que el circo, ¿ya? Solemos confundir ambas cosas. Muy bien, el Coliseo es una construcción de tiempos del Imperio Romano. Ahora que estamos revisando la monarquía, pues esto es una construcción que empezó a hacerse en tiempos de la monarquía. ¿Ya? Luego te voy a preguntar eso, por lo que se hizo en tiempos de la monarquía o en tiempos de la república, en tiempos del imperio. Tenemos que saber, pues, diferenciar las cosas. Muy bien, vamos a pasar al periodo de la república, que es ¿no?, el periodo que más se pregunta, porque es un periodo muy complejo, donde se dan diversas cosas. Para empezar, en tiempos de la república no hay rey. No hay una persona que concentre el poder. La república fue un gobierno en el que el poder se repartió a más gente. Había un senado de 300 senadores, habían 2 cónsules, habían tres asambleas o comicios, habían 2 tribunos, habían varios cuestores, censores, ediles, habían diversos funcionarios, como pasa en toda república. El Perú es una república y tenemos pues un presidente, 130 congresistas, tenemos un tribunal constitucional, tenemos alcaldes, presidentes regionales. Toda república distribuye el poder, ¿ya? En cambio, una monarquía concentra el poder. ¿Ok? Entonces vemos ahí la diferencia de la República Romana con la monarquía. ¿Y por qué hicieron eso los romanos? Porque los romanos vieron que el último rey que tuvieron, Tarquino el Soberbio, abusó del poder. Como tenía todo el poder, pues abusó de él. Para que no vuelva a pasar, mejor el poder debía estar distribuido en más gente. Entonces, en estos 500 años que Roma fue una república, el poder estaba repartido entre diversos funcionarios. ¿Ya? No había uno que tenga el poder absoluto. Sin embargo, habían situaciones que justificaban que todo el poder se entregue a una sola persona, al menos por un momento. Eso ocurría.
¿En qué casos? Cuando Roma estaba amenazada de su existencia. Imagínate una gran rebelión de esclavos o una guerra en la que Roma pierda y parece que va a desaparecer, como va a ocurrir con las guerras púnicas, cuando Aníbal, un enemigo de los romanos, estuvo a las puertas de la ciudad de Roma. En ese momento, ¿qué hicieron los romanos? Le entregaron todo el poder a una sola persona. ¿Ya? A esa persona se le llama dictador. ¿Ya? Entonces, en situaciones normales, el poder está repartido entre muchos. Solo en situaciones muy peligrosas para la existencia de Roma, el poder era entregado a una sola persona por 6 meses. ¿Ya? Y él ejerce la dictadura. ¿Ya? Mira, la dictadura en el pasado y la dictadura actual no es igual. Acá nosotros consideramos dictador a aquel que ha llegado al poder por la fuerza. O tal vez llegó democráticamente, pero una vez en el poder, abusó del poder. En cambio, en Roma se le llama dictador a alguien que fue nombrado legalmente, su poder no es ilegal, pero eso sí tiene todo el poder por 6 meses. Ya que en una situación grave no es correcto que las decisiones lo tomen distintas autoridades. No, hay que ser rápidos y por eso uno solo. Y solo por 6 meses. ¿Ya? Esto ya estoy resaltándolo porque es una de las preguntas que nos han hecho. Ahora vamos a verlo. Ya está. A ver, te decía que los plebeyos hicieron protestas para poder tener los mismos derechos que los patricios. Pues la primera gran protesta plebeya fue la rebelión del Monte Sacro. Aquí los plebeyos se levantaron y se fueron de Roma al Monte Sacro dispuestos a fundar una ciudad propia. Los patricios tuvieron que rogarles que vuelvan, porque sin los pobres, sin el pueblo, pues los patricios, la élite, no podían mantener Roma, no podían mantener a sus esclavos controlados o evitar invasiones extranjeras. Y así ganaron los plebeyos derechos, que los van a convertir poco a poco en iguales a los patricios, iguales ante la ley. Por eso decimos que luego de esa rebelión y durante esta república nace el derecho romano, ya que comenzaron a aprobarse distintas leyes que le dieron pues igualdad a los plebeyos con los patricios. Y así surge aquello que es considerado el principal aporte, la principal herencia que Roma nos ha dejado a nosotros, el derecho, ya que la mayor parte de las leyes en el Perú, en América Latina, en Europa Occidental, provienen del derecho romano. Muy bien. La República también es un periodo caracterizado por la expansión romana. En tiempo de la monarquía, Roma apenas creció. Fue en la República cuando Roma creció tanto que se convirtió en la primera potencia de la antigüedad. ¿Qué proceso no fue en el imperio? En el imperio se dan las últimas conquistas. Es la etapa de consolidación, pero fue en la República cuando ya Roma se convirtió en la primera potencia. Y de tantas guerras hay una que no podemos olvidar, las guerras púnicas, ¿ya? 2 veces, o 3 creo, pregunta de San Marcos, las guerras púnicas. ¿Quiénes se enfrentaron aquí? Romanos contra cartagineses. Fueron ellos sus grandes enemigos de la antigüedad, los cartagineses. Ahí está. ¿Por qué se pelearon? Por el control del Mediterráneo, sobre todo la parte occidental, que es lo que separa a Roma, que ubicamos en la actual Italia, y Cartago, que ubicamos en el actual Túnez, que está en el norte de África. Así que se enfrentan, y bueno, fueron 3 guerras que Roma ganó. Roma ganó, y esto lo convirtió pues en la gran potencia de la antigüedad. Roma conquistó enormes territorios, ya dominó miles de esclavos. Ahí está. Y así llegamos al
final de la República Romana. ¿Qué caracteriza esta parte final? Una serie de guerras civiles que van a debilitar la República Romana y van a provocar que uno de estos generales victoriosos se convierta en el primer emperador de Roma. Es decir, nuevamente, un hombre va a tener todo el poder y de por vida, un emperador. ¿Ya? El primer emperador se llamó Octavio. Cuando asumió el poder, se hizo llamar Augusto o César Augusto. Hay varias maneras de llamar a este primer emperador. Y así el imperio se desarrolla desde el 29 a.C. hasta el 476 después de Cristo, cuando ya los bárbaros toman Roma. Ya eso lo veremos la siguiente semana. Entonces, el imperio se caracteriza porque otra vez el poder se concentró en una persona. Y también estoy colocando en este esquemita las obras, las construcciones que los romanos hicieron en la época imperial. ¿Qué vemos aquí? El Coliseo romano. Aquí los gladiadores se mataban para divertir pues a los romanos, ¿no? Que estaban sentados en las gradas. Aquí vemos un arco del triunfo. ¿Ya? San Marcos nos preguntó, ¿y para qué se construían los arcos del triunfo? El Coliseo y los circos son para divertir pues a los romanos. Y los arcos del triunfo pues eran para conmemorar victorias pasadas. En estos arcos se grababan imágenes de alguna victoria anterior. ¿Ya? Y así los romanos pues siempre iban a recordar, ¿no?, sus hazañas, ¿no? También estoy colocando acá una imagen de una calzada. Una calzada es un canal que se encuentra en la parte alta. ¿Por qué tan alto esto? Porque esto conectaba la caída de agua de alguna montaña que está en una parte elevada y conducía el agua hasta la ciudad. Y así los romanos en sus ciudades tenían agua, como nosotros, ¿no? No tan distribuido así en cada casa, pero al menos tenían sus pozos para tener agua potable, ¿no? Agua de los ríos. Los acueductos le llamamos a estos, los acueductos. Aquí extendí un poco la parte de la etapa final de la República y el Imperio para ver otras cositas, ¿no? En tiempos de la República, a finales, se dieron las llamadas guerras civiles, que fueron los enfrentamientos entre plebeyos y patricios. ¿Por qué los plebeyos van a pelear contra los patricios? Hemos dicho que ya habían obtenido la igualdad ante la ley. Legalmente ya eran iguales. ¿Por qué se pelearon entonces? Porque cuando Roma conquistó enormes tierras, el Estado romano, dominado por los patricios o nobles, lo que hizo fue entregar esas tierras a la nobleza, solo a los patricios. Los plebeyos, que también habían ido a la guerra, que habían sangrado, esperaban, como fue prometido, que el Estado les dé también tierras, y no les dieron. Por eso se rebelaron contra los patricios, por la tierra conquistada. En estas guerras civiles también destacaron dos partidos políticos, los populares y los optimates. Los optimates estaban con los patricios, que no querían ningún cambio a favor de la plebe. Los populares, como su nombre lo dice, eran patricios también, pero que sí estaban a favor de reformas en favor de la plebe. Querían ganar los votos de la plebe para ocupar mejores cargos, ¿no? ¿Ya? Como hace cada político, pues hasta su partido se hace llamar popular, ¿no? Para decir pues que está con la gente buscando sus votos, ¿no? En la República se busca votos, pues desde la antigua Roma. ¿Cuáles fueron las guerras civiles? Pues acá puedes ver, hay 3 guerras civiles. La que enfrentó a Sila contra Mario, a Julio César contra Pompeyo, a Octavio contra Marco Antonio. ¿Ya? Y estas guerras trajeron consecuencias, ¿no? En la primera guerra, cuando Sila derrotó a Mario, Sila estableció un régimen dictatorial de por vida. Cuando Julio César derrotó a Pompeyo, también Julio César se convirtió en un dictador de por vida, lo cual no era legal, pero bueno, ya la fuerza
muchas veces supera a la ley, ¿no? Octavio, cuando derrotó a Marco Antonio, se convirtió en emperador, ¿ya? Y así el imperio, pues, se inició, ¿no? Al imperio, uy, la hora nos va a ganar, el imperio lo estamos dividiendo en dos momentos, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto Imperio es el momento de auge, el Bajo Imperio es el periodo de crisis. ¿Ya? Muy bien, en el Alto Imperio destaco a Augusto, el primer emperador. En su reinado se vivió pues el esplendor cultural. Roma quedó pues hermosa con las construcciones que hizo Augusto. También se vivió un periodo de relativa paz porque ya las guerras civiles habían terminado, ¿no? A Augusto se le considera por muchos el más grande emperador que tuvo el Imperio Romano. Otro que destacamos es Nerón, pero no por aspectos positivos, sino negativos, ¿no? Como el incendio de Roma o el inicio de las persecuciones contra los cristianos, a quienes Nerón acusó de haber incendiado Roma. Vespasiano, a él lo destacamos por haber mandado construir el Coliseo romano. A Trajano lo destacamos porque fue el último emperador conquistador que tuvo Roma. Es decir, con él el imperio alcanzó su máximo tamaño, que lo vemos en este mapa, ¿ya? Desde Britania o Inglaterra actualmente hasta Egipto, o desde la actual España hasta Mesopotamia, fue lo que dominó Roma. Y como ves, dominó todos los alrededores del mar Mediterráneo, al cual ellos llamaron Mare Nostrum, nuestro mar. Caracalla, él gobernó cuando Roma ya no se expandía. ¿Y qué problema trajo esto? Que Roma había vivido todos estos años de la República e Imperio de lo que saqueaba de los pueblos derrotados. Pero ahora que ya no conquistaba, Roma, el Estado, ¿de qué va a vivir? ¿Con qué plata va a seguir construyendo obras o pagando tremendo ejército que tenía? Pues ahora lo que van a hacer los emperadores es aumentar los impuestos, que lo paguen los habitantes del imperio. Ahora, si tú eres ciudadano, tienes derechos, pero también tienes deberes. Dentro de los deberes están pagar impuestos. ¿Qué hizo Caracalla? Les dio la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Así, ahora eres ciudadano romano, ganabas derechos, pero también tenías que pagar impuestos como todo ciudadano romano. ¿Ya? Así que lo hizo para poder conseguir más ingresos y poder mantener las obras. Ya el Bajo Imperio es la crisis, con Diocleciano, Constantino y Teodosio. Aquí lo más destacado tal vez son los edictos que se establecieron. El edicto de Milán, que puso fin a las persecuciones contra los cristianos. El edicto de Tesalónica, que establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y dame tiempo para seguir repasando la teoría, muchachos. Vamos a las preguntas que nos faltan, ¿ya? A ver, pregunta 7. ¿En qué momento nos ubica la pregunta 7? La República, ¿ya? Recuerden la República. Muy bien, nos hablan que en la República gobernaban los cónsules, había un senado, habían otros magistrados, muy bien, pero también nos dice que habían dictadores, quienes asumían el control total del gobierno en casos excepcionales. ¿Ya? Solo en situaciones de emergencia. Nos piden un ejemplo. ¿En qué situaciones los romanos podían nombrar a un dictador? A ver, veamos. Cuando querían seguir expandiendo a Roma, no. ¿En qué momento se podía nombrar a un dictador? A ver, ¿qué dicen? La C. Sí, claro. Roma se encontraba amenazada por una fuerte rebelión o invasión. Muy bien, la C. Hacemos a la 8. Otra vez la República. A ver, guerras de expansión.
A ver, ya, lo que nos están explicando en la 8 es que las guerras de expansión le trajo riqueza a Roma. ¿Ya? ¿Qué consecuencias trajo la expansión romana? ¿Ya? Tantas victorias en la República, ¿qué consecuencias trajo? A ver, que la distribución de la riqueza no favoreció a los patricios. ¿Cuándo has visto que la élite no se favorezca? Bueno, siempre son los que más se favorecen, ¿no? Y acá niega ello. Por lo tanto, esta parte es incorrecta. La asimilación de la cultura helénica por los romanos. A ver, uno de los pueblos a los que Roma conquistó fue el pueblo griego. ¿Qué hace Roma entonces? Asimila la cultura griega. Verdadero. Cuando Roma dominó el Mediterráneo, entonces Roma va a poder desarrollar mucho más el comercio. Aparecieron los caballeros secuestres o equites. ¿Quiénes son ellos? Los comerciantes. ¿Sí? Aparecen los comerciantes ricos. El mar Egeo pasó a ser llamado Mare Nostrum. No, el Mare Nostrum es como ellos llamaban al mar Mediterráneo. La obtención del Ager Publicus, esto es la tierra conquistada, pasó a control y uso de los patricios, sí, se quedaron con las tierras. 2, 3 y 5. Me voy a quedar con la alternativa B, beso. Pasamos a la 9, nos hablan de la crisis de la República. Ya, entonces aquí hemos dicho se enfrentaron plebeyos contra patricios. Nos preguntan cuál fue la causa principal de la pelea entre patricios y plebeyos. A ver qué marcamos. La igualdad. Pues, a ver, sería la B. Una mejor distribución de la riqueza. Recuerda que la riqueza, la tierra conquistada, había sido entregada a los patricios. Los plebeyos dicen, no, hay que hacer una nueva distribución en la que la tierra conquistada se entregue a patricios y a plebeyos. ¿Ya? Eso es lo que reclamaron. Y la última pregunta nos lleva al emperador Trajano, el de la máxima expansión. No, nos mencionan a Trajano porque es el último que se expande. En sí la pregunta trata sobre Caracalla, que creó una constitución y se amplió la ciudadanía a todos los hombres libres de Roma, del Imperio Romano. ¿Cuál fue el objetivo económico de esta reforma? ¿Cuál fue el objetivo? Les había dicho, ¿no? Ya, entonces ahora tú eres ciudadano romano, tienes todos los derechos que un romano. Muy bien, pero eso también incluye las obligaciones. Y así, a ver, la de empobrecer a las élites provinciales y debilitar su influencia contra Roma. No, no va por ahí, ¿ya? Es la A, ¿ya? De acuerdo, Katy Machaca. Conseguir financiamiento, sí, para construir nuevas obras públicas. Caracalla, por ejemplo, quería construir sus termas. Sus termas eran baños públicos con agua caliente. Se hicieron famosas sus termas. Pues para eso necesitaba financiamiento. ¿Ya? Marcamos la A. Listo, chicos. Entonces, esto sería todo. Ya contestamos las preguntas. Ya, ahí están las claves por quien no ha marcado. Muy bien. Si desean, pueden entrar ya a intranet y resolver pues la práctica que ahí se encuentra. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana. Estudien la Edad Media para la próxima semana. ¿Ya? Gracias, mis